Morales, del Partido Liberal. Gracias, señor presidente. Escuchando las interesantes posiciones en esta noche, se acuerda uno del tema bíblico de la administración de las vacas gordas para poder sobrellevar las vacas flacas. Y en la época o en la parte de las vacas gordas de esta primera década del siglo XXI, a pesar de los buenos resultados de la economía por la inversión extranjera, por la exportación de commodities, es de resaltar que esas vacas gordas de los primeros 10 años, del 2000 al 2010, del 2002 al 2010, no se tradujeron en políticas acertadas en el tema de infraestructura que eran necesarias para darle una competitividad real a nuestra economía. Esa década se perdió en el desarrollo de la infraestructura y quedamos con una infraestructura que era menos de la mitad de los países latinoamericanos que nos rodean y que son también nuestra competencia comercial. La agricultura tampoco se mejoró en esos 10 años, a pesar de que en el presupuesto público fue un sector en el cual se quintuplicó la inversión, la agricultura no dio los resultados esperados, produjo o creció menos de la mitad del resto de la economía. Y yo creo que eso es importante para ver que esto no es las políticas y lo que ha pasado con la industria y la agricultura no es solamente la política de un gobierno, son políticas de varios años, de más de 20 años de aperturas económicas, de TLCs, de devaluación del dólar, que hicieron una grave mella en la industria y en la agricultura nacional. Sin embargo, hay que reconocer, y cómo me alegra oír al ministro Cárdenas decir que el gobierno no va a disminuir en su empeño de tener adelante una política social. Eso lo muestra precisamente el presupuesto que está presentado para el 2016. Los programas sociales del gobierno se mantienen y se mantienen con fuerza a pesar de la situación económica. El programa de la primera infancia pasa de 2010 al 2016 a un crecimiento del 197%, de atender 143,000 niños a atender 1,150,000 niños. El programa de las víctimas, después de la ley 1448 de 2011, este gobierno ha invertido 45 billones de pesos, que es el 63% de todo lo que se le ha asignado en los 15 años a la población de víctimas. Y eso es bueno presentarlo y recordarlo, porque si algo me parece que pecamos cuando estamos en un debate es ser demasiado extremistas, que nos lleva a faltar un poco a la honestidad y a la pulcritud intelectual que el país espera de nosotros. Pero lo que sí creo que es importante reconocer, señora ministra de Comercio y señor ministro de Hacienda, es que sí hemos vivido una grave desindustrialización. Economistas como Ocampo, como José Antonio Campo, aplaude la revaluación del dólar porque dice que será la gran oportunidad para reindustrializarnos y reagriculturizarnos. Pero eso depende efectivamente de que reconozcamos que sí hay un problema grave en la industria colombiana. La industria colombiana no es competitiva. Desafortunadamente, señora ministra, en este presupuesto para este año estamos bajando el 20% en lo que se refiere a inversiones de ciencia, tecnología e innovación. Las empresas manufactureras, el 60% de las empresas manufactureras en Colombia no son empresas innovadoras. Y la carga impositiva es algo que les impide competir a las empresas. No podemos competir con los demás países de la región teniendo en cuenta lo que muestra el Doing Business de 2014, en el cual se muestra que en Colombia las empresas formales pagan impuestos en cerca del 76% de sus utilidades, mientras que en Chile es del 28%, en Corea del Sur el 30%, en Brasil el 68%. Fedesarrollo presentó en la ANDI, en el Congreso de la ANDI, un estudio y propone que se le rebajen los impuestos, la alta carga tributaria a las industrias, pero propone que se haga vía aumento del IVA. Yo sí quisiera alertar que el Partido Liberal no está dispuesto a votar aumentos del IVA ni aumentos de impuestos directos de renta a los asalariados. Yo creo que aquí
ministro, estamos esperando de verdad con mucha expectativa los resultados de la comisión que está estudiando la gran reforma estructural tributaria, porque aquí lo que sí hay que hablar es que urgentemente hay que reducir los beneficios estrambóticos que se han dado a ciertos sectores de la economía. En un informe de justicia tributaria nos habla de que los beneficios que ha dado, los tratamientos tributarios privilegiados que ha dado el Estado colombiano a ciertos sectores de la economía le han costado fiscalmente 33 billones de pesos. Y dentro de esos sectores está el sector financiero, al cual el cual recibe un 30% en esos beneficios tributarios, lo que significan 10 billones de pesos. A la industria apenas le corresponde un 6.4% y a la agricultura un 1.2%. Esto hay que volverlo a barajar. El sector financiero no puede seguir recibiendo esta cantidad de beneficios tributarios en detrimento de la industria, que es la verdadera, y de la agricultura, que son los verdaderos creadores de enlaces productivos en una economía, que crean riqueza real y que son la base de un desarrollo productivo sostenible. Yo creo que sí es importante volver a mirar el tema de la industria, que aquí no fue reconocido ampliamente ni por la ministra ni por el ministro de Hacienda, y el tema de los TLCs. Esos TLCs hay que replantearlos. Es que los resultados son demoledores. Los TLCs nos tienen una balanza comercial negativa. México, menos 1.396 millones de dólares. Con Canadá, menos 184 millones de dólares. Con Estados Unidos, menos 2.673 millones de dólares. A mí me pareció muy interesante la entrevista que dio Bruce McMaster en El Tiempo hace unas 3 semanas. Parecía una entrevista de Eduardo Sarmiento Palacio. Fíjese usted. Decía, en Colombia hemos administrado la economía dentro de un marco más legalistas, más papistas que el Papa. Y decía, los TLC, bien que lo firmamos, pero no estábamos preparados para competir. Imagínense oírle esto a Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Pues ya que no quisieron escuchar a los economistas que decían que esto iba a pasar, escuchen al sector de industriales que dicen que hay que replantear el tema de los tratados de libre comercio, hay que replantear la política de Colombia de protección a su industria y a su agricultura, hay que replantear la dignidad de la economía y de la política económica del país y no ser tan arrodillados, dice el propio Bruce McMaster, frente a, por ejemplo, la OCDE o las prácticas de la Organización Mundial de Comercio. Yo sí quisiera, de verdad, mirar que el gobierno trabaje seriamente en la recomposición de la industria y en una política industrial seria y a largo plazo, enfocada en la demanda interna, que pueda crear también demanda interna, no solo con la visión exportadora, sino con el crecimiento y las posibilidades del crecimiento de la demanda interna. Cuando yo veía los cuadros que nos presentó la ministra, en donde nos presentó una serie de países que desde aquí no alcancé a verla, tengo problema un poquito visual. Los cuadros mostraban cómo esas economías de distintos países presentaban una proyección de crecimiento muy alta al sector de servicios frente a las de industria. Pero, ministra, en esos países ya hay una industria consolidada, fuerte, y obviamente el sector de servicios está creciendo. Aquí necesitamos trabajar mucho con lo que está usted haciendo, pero mucho también reconociendo las falencias y las equivocaciones en los TLC, en las políticas tributarias, en las políticas de educación y de competitividad que ha tenido el país en los últimos años. Muchas gracias. Mil gracias, senadora.